Damos paso ahora brevemente a las preguntas del auditorio. No sé si, Amelia, ¿quieres acceder a la mesa? Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Parece que sí. Aquí hay una persona que quiere preguntar. Hola, yo quería preguntarle a Laura sobre la relación que has hecho de las prendas de las majas y los majos, que es muy interesante. Has mencionado una prenda para las majas que yo no había oído nunca, que es el calzón. Entonces, te quería preguntarte si tú sabes si es una prenda de interior, si es lo que son las piernas partidas que se llevaban en el 18 y luego ya más allá en el 19, o si es algo diferente. He mencionado el calzón, pero era referido al traje masculino, no al femenino. Ok, vale, gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias. Mi pregunta va para Laura, pero bueno, a lo mejor los demás también pueden. Bueno, a Laura primero es una precisión. El traje que ha sacado de Maja es un regalo que le hacen a la hija de Isabel II y es de la década de 1860. Por eso tiene ese volumen y esa forma más cercana a la crinolina que el traje de Maja del 18. Pero me preguntaba en el sentido de muchas veces esos puentes o esas sinergias entre las clases populares, las élites, las imitaciones, las no imitaciones, me parece que a veces es muy complejo. Esto lo digo como algo que a mí también me interesa por si ustedes tienen claves. Saber identificar hasta qué punto son majos verdaderos o son nobles que imitan a los majos, el plebeyismo y todo esto que hacía Ortega. Porque hay mucha confusión también, incluso en qué lugares los coloca, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Molina, cuando ha sacado la figura de esas parejas de 14 años bailando el bolero, están en un exterior, pero están altamente estilizadas. Entonces hay una parte ahí que muchas veces se pierde, y es que la indumentaria es cuerpo. Si no hay cuerpo, y no hay movimiento, y no hay gesto, nos perdemos la foto global. Y muchas veces echo de menos ese análisis en general de lo que tiene que ver con lo corporal, que viene más a lo mejor desde el mundo de la danza, que es el mío. Entonces, presentan unos grados de estilización a veces tan altos en la gestualidad que dices, ¿quiénes son? ¿No? O a mí se me plantea mucho este tema. Entonces, bueno, no sé si es exactamente una pregunta o quién podría responderla. Es una reflexión y quizás una ayuda que pido. Gracias. No, solamente decir que las representaciones de los aristócratas o de la nobleza como majos es porque lo usaban en determinados eventos para divertirse, como para disfrazarse. Por eso muchas representaciones aparecen en el exterior. No, es también una especie de estrategia política también para reflejarse con la parte popular, pero muchas veces son utilizados en momentos determinados como estrategia, no tienen, no lo utilizan diariamente. Creo que lo he mencionado, que es utilizado para formas de divertimento también. Yo creo al respecto, yo esa misma pregunta me la está haciendo durante años. El problema cuando rescatamos todas estas imágenes es claro que son construcciones que evidentemente no están haciendo un retrato real de unos personajes en concretos, sino que al final se acaban configurando unos estereotipos que igual que se describen en la literatura quizás sí que está todo ese componente del gesto, lo ha explicado también Antonio Calvo, ¿no? El cómo digamos se dan unas pistas sobre cuál es el lenguaje corporal y eso sí que en los textos literarios en el teatro se refleja muy bien, ¿no? Las poses afeminadas, exageradas, las reverencias que se parten el espinazo para saludar, esas cosas. Y en cambio, los majos lo mismo, se les asocia un comportamiento, ¿no? Muy determinado. El problema de las representaciones es eso, que al final realmente también los artistas, bueno, pues están también repitiendo constantemente unos estereotipos que al final es muy difícil hacer esa identificación de a qué personaje realmente.
yo cuando veo todas esas imágenes realmente veo eso, construcción de más de estereotipos, y creo que todos, a fin de cuentas, en un momento o en otro, podían acabar participando de esas figuraciones, por así decirlo, ¿no? Esa es un poco mi conclusión, a la que, simplificando muchísimo, porque es un problemón en general cuando nos metemos a intentar ya identificar quiénes son, pero comparto la misma inquietud, pero siento no poder contestarle mejor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, un aspecto que ha tocado es el del movimiento, ¿no? Y yo creo que cada época tiene un lenguaje corporal. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, pues tenemos los trajes, pero no tenemos a esas personas que los habitaron, ¿no? Cuando hablaba acá Antonio de la gravedad española, cuando conoces un traje a la española, y hay uno solo en el mundo que está en Suecia, te das cuenta lo difícil que es moverse con él. Es un traje de difícil construcción, muy armado, pero precisamente para eso, para controlar los movimientos. El movimiento grave de la monarquía, cómo se tenía que presentar, y bueno, de ahí todo. Y evidentemente también referente a los majos, yo creo que lo más real, que claro, es un tema, lo que decías, ¿no? Están ahí, hasta qué punto es real o no es real, ¿no? Es un tema muy controvertido, pero lo que Goya nos deja a través de los cartones, que es el pueblo, pues yo creo que esos majos, a lo mejor más elegantes, sí que están reflejando cómo se visten los majos de la calle. Tenemos muchísimas escenas en los cartones, ¿no? Y ahí vemos esos trajes de majos, bueno, pues con ese color, todas esas características que ha descrito Laura, y que, bueno, evidentemente se ha remitido, me imagino, no este del 19, porque es el más auténtico que tenemos y el más real, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que quería decir? Lo del lenguaje corporal, que es un tema muy interesante y que cada época hay que ver cómo están cortados los vestidos, ¿no? Y si te pones un vestido del 18, pues te das cuenta que tienes que ir muy erguido, te guste o no, tendrías que sacar el pecho, los brazos hacia atrás, y claro, esto provoca un movimiento, evidentemente, y un lenguaje corporal que es muy interesante también. Era lo que quería decir. Tenemos dos preguntas en este extremo. Buenas tardes y muchas gracias a todos los ponentes, ha sido muy interesante. La pregunta va dirigida a Antonio y es con respecto a pues al fenómeno de la petrimetría. Cuando has hablado de la parte B masculina, no sé si podrías definir brevemente justamente los contramodelos, ¿no?, de la mujer virtuosa, ¿no?, del 18, que has hablado de la petimetra y también de la bachillera, ¿no? Un poquito, definirnos esas dos contramodelos. Muchas gracias a todos. Claro, por supuesto. Me he centrado en los modelos masculinos porque tenía la impresión, incluso viendo el programa, ¿no?, que los femeninos estaban más representados. Pero desde luego la figura de la petimetra es fundamental a la hora de cuando uno se enfrenta a la prensa, a la ensayística en general del siglo XVIII, se encuentra a esta mujer a este modelo femenino o contramodelo femenino que representa pues todo lo que no debe ser una mujer. Es una mujer que habla cuando no debe hablar, ríe cuando no debe reír, que normalmente es una, pues en las representaciones pues tiene un marido mayor con el que ha sido casado de mala manera y entonces tiene un cortejo. Es una mujer, sobre todo no es prudente, no es una buena madre, porque lo que hace es reproducir sus modelos y su visión del mundo en sus hijos. Eso era algo que la ilustración le daba mucho peso a los ilustrados, y era que hay que educar a las mujeres para que a su vez eduquen a sus hijas, ¿no? Hay que educar buenas madres. Por ejemplo, en el Sí de las niñas de Moratín, el caso de doña Irene es un claro ejemplo de una mujer que no ha recibido una buena educación y por lo tanto lleva por el mal camino a su hija, ¿no?, hacia un matrimonio en el que, con un hombre mayor que va a hacer que se acabe convirtiendo en una petimetra.
Entonces, la petimetría pues, es un espejo realmente del petimetre masculino porque es mujer frívola, superficial, es todo, repito, lo que contrario a la virtud femenina de la época, que es la modestia, la decencia, el decoro en general, la prudencia. Hay una obra muy bonita, en el que hay dos personajes, Rosa y Elena. Rosa es una mujer que como su propio nombre indica, es bella pero es marchita. Y sin embargo su hermana Prudencia, el propio nombre nos dice también que es una mujer callada. Estoy intentando a ver si me acuerdo del nombre de la obra, que es una obra que está en el Teatro Nuevo Español, en el que aparece muchísimo, como digo, el tema de la risa. Ahora volveré a ello. Y sin embargo la bachillera, pues claro, es otro contramodelo femenino. Y en esta bachillera lo que vemos es a una mujer que pretende saber lo que no debería saber. Porque ¿qué es una bachillera al final? Es una mujer que tiene un bachillerato, que es bachillera, que tiene unos estudios, pero claro, prácticamente ninguna mujer de la época podía tener acceso a eso, ¿no? Y entonces ya el hecho de llamarla bachillera, el propio nombre ya implica una burla, porque evidentemente no tiene un bachillerato, no tiene esos estudios. Así que habla de cosas, del conocimiento, del mundo de la cultura, sobre las que las mujeres no deberían hablar. Entonces estos dos modelos o contramodelos femeninos están muy presentes, sobre todo en la petimetra, pero la bachillera también, en la prensa y en la ensayística de la época y en las sátiras, incluso las sátiras sociales. Sí, ¿alguna pregunta más? No, pues nada más. Cerramos entonces. Muy bien. ¿Algo por aquí? Gracias y felicidades. Bastien, quería preguntarte, solo con humildad, ¿por qué te has detenido con la emperatriz Eugenia de Montijo? ¿Por qué nos han tirado ya puestos a alargar un poquito? Yes, Vico, sorry. In fact, there was one last image, but I didn't have the time to show it, but I was going to the 1870 because I don't know if there is if you have the image, why not? But in the 1870, what is interesting is that it is kind of a mixing of everything. Eugenia de Montijo still is Spanish, so she knows what is worn in Spain. But after that, during what we call Belle Époque in France, we have a mix of absolutely everything. And we had actually a costume from Salamanca. Sorry, it is from Mallorca, that has been designed first in 1777, and it was again in 1901, again in 1927, and lastly it was in a picture in a French magazine in 1870. And funny enough, it is an exotic costume from Mallorca, but they added in the 1870s slashes on the sleeves. And so everything is mixed together, antique, exotic. Spain is this whole thing and very vague, as many fashions, in fact, in this, many influence in fashion in this era. That's why. Okay. And after that, it is kind of the same till we can go to the travesties, as we call it, in till the 1920s, for example. Because, you know, in the 1920s, you had opera balls, and at one time there was like this Spanish ball, and it is the same kind of clothes, really, that were worn. Thank you.